Sí, querido profesor, esa materia de literatura y filosofía es muy importante porque nos ayuda a pensar, a coordinar, a no tragar entero, a analizar. Llega un momento en que usted dice y parece que dijera que Cortizo nació en Asia Menor, pero luego certifica que nació en Barranquilla, pero sí es Cortizo un hombre que proviene de Semita, de Asia Menor y de sefardí. Por lo tanto, profesor, es muy importante esa materia y usted no utiliza nada sino lo natural y es de gran importancia, ya no se consiguen los maestros como usted. Cuando usted nos habla de las grandes personas de Barranquilla y mencionó, profesor, que hubieron grandes hombres y mencionó algunos y también algunas mujeres que nos prometió, nos iba a decir, sí, claro, querido estudiante, siéntese. Hay una mujer grandiosa en Barranquilla que tiene que ver con nuestra independencia, igual que Policarpa Salabarrieta o Santos Manuel. Y esa mujer se llamó Concepción Martínez. María Concepción Martínez, de la cual le voy a hablar porque tenemos que mencionar grandes personajes de Barranquilla y que muchos, igual que las generaciones de hoy, prácticamente vinieron de fuera, del Magdalena, de esta Barranquilla Atlántico que pertenecía a Bolívar. Era fácil que vinieran gente de Magangué haciendo la travesía, cuando aquellos barcos y chalupas y barcos de vapor y de cosas. Y para hacer una Barranquilla pujante. Por eso debemos mencionar a todos esos grandes hombres, Félix Fuenmayor, Abel Carbonell, Moody, Parris, Herbert, Julio Blanco, muchos nacidos aquí y otros venidos de fuera. La familia Esquequiel, por ejemplo, que trajo uno de los primeros sacerdotes de Roma e Italia a Barranquilla. Yo tengo amigos de ese apellido, Esquequiel, Roberto, por ejemplo, el Cochi, y su gran amigo el Manía, que era amigo de Roberto Esquequiel, un gran amigo de juventud, son de descendencia italiana, pero el Manía no. Los Esquequiel sí, y tuvieron sacerdotes cuando llegaron desde Italia. En aquellos tiempos viejos de Barranquilla, cuando estaba Barranquilla así más o menos, en una época en que, por ejemplo, podemos ver, y que no existía como hoy, que existen cámaras que te ponen en movimiento los carros. Por ejemplo, aquí tenemos el Paseo Bolívar de esa época. Tenemos también aquí unas calles con buses y tenemos aquí lo que se conoció como Parque de los Fundadores, en un ayer que era Avenida de los Mártires de la Aviación en el Prado. Aquí este es el mercado, el gran mercado, la zona de Barranquilla, calle 30, mercado de carne, situado en la calle de Boyacá, al lado de las actuales galerías, que todavía en 1928, ese sector no tenía ninguna clase de pavimento, sino arena, y así eran los carros. Y hoy en día nos los ponen en movimiento con cámaras especiales y todo, pero en esa época solamente existían la fotografía. Y vemos grandes monumentos y cómo fueron saliendo las casas majestuosas. Y esa Barranquilla, todavía más antigua que esa, conoce una gran mujer llamada María Concepción, de la cual le hablaré, entre los grandes personajes de Barranquilla, grandes hombres y mujeres, y que precisamente en honor a la mujer encuentro en un libro de Bel Lemus, que es un historiador de Barranquilla, en el libro de las grandes historias de Barranquilla, sus personajes. Bel Lemus, en ese libro encuentro yo un poema mío escrito en el 2019, hace poco, porque no tenía donde escribirlo y entonces lo escribí aquí. Ahí está.
se llama Diosa e Invierno, y dice así: escultura de carne delicada y sutil, en tu soledad ardiente y pura, satisfecha de la intimidad de la luna nublada, y gotas que tu pasión alentar. Yo mísero y barbón, despreciado no por tu belleza, sino por la belleza simétrica que te trajo riquezas. Olvidado, sumerjo mi pasión con la soledad de mi habitación. Un bohemio lejano, escucho su canción. Me ansías, me necesitas, como gotas invernal que calienta tu pasión. Autor Eddie Muriel, que se inspiró en un poeta mísero que ama la soledad y vio una escultura de carne. Continuaremos en la próxima, y este poema creo que merece también meterlo en mi libro de poemas, con el huérfano y la foto, y varias que hay por ahí que no he visto. Entonces entremos de lleno y veamos que sí, que por Barranquilla fue por donde penetró muchos deportes por primera vez aquí a Colombia, y entre eso, sin discusión, también estuvo el ciclismo, estuvo el fútbol, estuvo el básquetbol, el boxeo, y se recuerdan a grandes personajes como el Caimán Sánchez, el Benny Caraballo y el béisbol con Leal y todas esas grandes figuras, Tomás. El fútbol, y un gran hombre llamado, que no es ningún flaco, pero le pusieron el Flaco Meléndez, que no tiene nada de flaco y se llama Roberto. Es una estrella que se inició en el fútbol en el año de 1922 y actuó en forma sobresaliente en el Juventus Junior. Fue el primer colombiano contratado para actuar en el exterior. En nuestro Junior ha actuado como jugador y como director técnico, y en nombre de él está el estadio de Barranquilla. Y quedó el Romelio Martínez en la 72 y el actual Roberto Meléndez allá entre Soledad y Barranquilla. Por lo tanto, penetraron muchos deportes y actuaron grandes como Caraballo, Emiliano Villa y muchos, Manuel Casiani, Barragán, Salomé Herrera, el barranquillero Mario Miranda, Diógenes Polo, Leonardo Aguaslimpia. Y aquí por Barranquilla penetró el deporte, 14 deportes, y muchos venían a ver el gran edificio conocido como García. Todas las personas de todas partes venían a Barranquilla para mirar algo distinto y conocer el edificio García. No era para menos, querían ver algo diferente y lo veían aquí en Barranquilla, algo fuera de lo común. Eran las épocas en que el Paseo Bolívar solo era arena y al fondo estaba un gran edificio llamado Palma, que luego hicieron ahí una fea caja agraria que todavía está ahí en otra formita.
Aquí tenemos la foto cuando se captó la esquina del Paseo Bolívar con la avenida 20 de Julio. Vemos ese lugar ya un poco más moderno, ya con edificios altos y en la esquina el edificio Avianca. Pero esa Barranquilla tuvo el valor de crear el progreso intelectual cuando se formó la antigua Universidad del Atlántico, que luego se colocó ahí el Museo Antropológico como un efecto, y el museo presentó interesantes exposiciones. Hizo que allí naciera la Escuela de Bellas Artes, pero fue conocido en principio este museo, universidad, convertida en museo entre hermosas palmeras, y que ya aquí vienen todos los grandes y se abre una gran esperanza para la inteligencia de la costa atlántica, la famosa Universidad del Atlántico con sus carros viejos que pasaban por todos lados y que todavía existe ahí y no tiene ya ese auge de aquellos tiempos donde salieron eminentes y grandes pensadores, y ahí estuvo Julio Blanco, un curso que yo conocí. Por lo tanto, esa es nuestra Barranquilla, por donde han pasado grandes personas y personajes, pues mayores, los Obregones, padre e hijo, José Francisco Insignares, María Concepción Martínez, de quien les voy a hablar hoy, las Dangond, mujeres femeninas de mucha importancia, pero esta fue una heroína barranquillera como Policarpa Salabarrieta o Santos Antonia. Se dice que invaluable fue el aporte femenino durante la independencia y sobresalieron Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, pero en la costa no fue menos, y muchas mujeres como María Concepción Martínez, y muchos hombres fueron héroes y heroínas, muchas de ellas, entre eso está María Concepción Martínez, que en el ciclo histórico hizo crisis cuando en los años de 1800, o en el 18º, que hubo un periodo de fisonomía, se puede decir grata, porque nos sitúa entre los años 1770 y 1850, cuando las fuerzas revolucionarias se manifiestan con diversos lugares, y en diversos lugares del mundo hay acción y hay movimiento de cambio, con iguales características, todas. Primero fue en Norteamérica, luego en Francia, allá en el 1805, 1815, pero este cisma se esparce en Europa Central, se esparce en España, Portugal, y la invasión de Napoleón a Iberia permite que se reproduzca en América. Por lo tanto, llega un momento en que en los primeros días, en las primeras semanas del siglo XIX, los criollos de Cartagena, deseosos de conspirar, promueven las primeras reuniones y primeros cabildos, y el gobernador, seguro de su poder, no impide la publicación de las décimas, que se mofan e improvisan mucho, como el secretario Antonio Merlano. Hay algunas que dicen de esta manera: en el club de los jacobinos, donde os reunáis de noche, proferís de noche en noche millares de desatinos, mas muchas y muchos patriotas finos que saben vuestra opinión desarman la traición. ¿A qué maldad os inclino? Pues sí, vela Catalina, no se duerme Cicerón, porque para los patriotas el golpe no debía ser fácil,
La ciudad era una plaza fuerte que obedecía a claros rigores jerárquicos. El gobernador en jefe supremo de las Fuerzas Armadas y presidente del Cabildo lo nombró un rey, y le seguían en autoridades dos alcaldes, el síndico procurador y un personero y el auditor fiscal. Su poderío militar constaba de 5 fuerzas distintas: el regimiento fijo, la milicia blanca, la milicia parda, un cuerpo de artillería y el de ingeniería, hasta completar los 5.000 hombres. Había un obispo de capítulo propio y el santo oficio de la Inquisición. Así, entre esa marejada y ese ambiente y esa atmósfera, esta gran heroína barranquillera, María Concepción Martínez, aparece. Se dice que el tribunal presidía la justicia y en los últimos años hubo un consulado con encargo de promover la residencia en el extranjero. A pesar de todas estas cuestiones, se puede captar fácilmente y se puede decir que en 1810 llega a la ciudad Antonio Villavicencio, y el Consejo de España lo había comisionado para conseguir de los criollos de Nueva Granada fidelidad a Fernando. Los habitantes de Cartagena, porque todo el Atlántico pertenecía a Cartagena y después Barranquilla, aquí todo eso lo veremos con calmita. Se dice que el 22 de mayo hay una reunión que marca un momento importante en la historia nacional, porque allí tuvo principio el largo proceso de la independencia. Depuesto el gobernador Montes, la Junta de Gobierno obedece las exigencias del pueblo y procede el 11 de noviembre de 1811 a proclamar su independencia absoluta. Un año más tarde, la nueva Junta, presidida por Manuel Rodríguez Torice, invita al gobernador de Santa Marta a elegir su delegado al Congreso de la Unión de Estados Confederados, que estaba próximo a reunirse, y esta capital se declara leal al rey y las dos ciudades entran en conflicto. De esa manera, los ejércitos de Cartagena con cuarteles de concentración en Barranquilla, en noviembre de 1812 se toma Sitio Nuevo, Guáimaro, San Antonio y en diciembre a Ciénega y Santa Marta. Esta conquista no perduran al sufrir las fuerzas patriotas una nueva derrota, pero más tarde Francisco Monsalvo, gobernador español de entrega de la plaza, cuando la heroica rechaza la propuesta y dispone de inmediato todo su aparato militar para la defensa, ante esta réplica valiente, Montalvo llama al capitán Valentín Capmany y lo pone al frente de una expedición naval de carácter punitiva. Barranquilla había sido elevada el 7 de abril de 1813 a la categoría de Viña apenas, capital en reconocimiento a su lealtad patriota, y le permiten ostentar escudo. Su capitán, que se llamaba Sebastián Ose, jefe civil y militar de la población, prepara la defensa del partido que se conoció como de Tierra Adentro, antesala de la heroica. Por ello contaba con 120 y supo que la villa había estado sitiada por una fuerza numérica y bien armada. Ante el peligro cierto, ordenan a los niños, mujeres y ancianos abandonar el lugar. A los soldados se le había encomendado la misión de hacerle honor al escudo.
No cabía esperar un milagro, empero contra lo previsto, las pocas mujeres y jóvenes del lugar se opusieron a abandonar el reducto armado. Al amanecer el 25, la flota enemiga se divide en 3 columnas. La primera, con Capmany a la cabeza, desembarca en el punto La Concepción, hoy Siape. Ese Siape fue tierra que pisaron nuestras heroínas y se combatió. Y otras a órdenes de los oficiales Simeón y Pacheco. Ellos remontan el río y llegan al caño La Tablanza, por donde penetran, y mientras esto sucede, el coronel Ose encarga al sargento Caledonio Pérez y a los artilleros Manuel García y José Villalobos del fortín El Chucal, ubicado al frente del hoy caño de las compañías. Y en este lugar de descubierta montan un cañón de 18 pulgadas y en el cuartel general de la Tenería, lado oriental del caño de Loyama, otro de igual calibre. Entonces, en todas estas cuestiones de luchas y hombres, y que en las torres de la iglesia de San Nicolás hacían fuego disperso al intentar cobrar bajas, desde el cuartel de la Tenería se hizo retroceder en 2 ocasiones a los enemigos, pero el furor de la batalla no tropieza y surge el cuerpo a cuerpo en aquella tierra de nadie, donde aún las precauciones resultan peligrosas. Peligroso medir el desastre, y era difícil. Cada vez son más numerosos los invasores y menos los sitiados. Entonces la ciudad es sometida durante una semana a saqueo y a violaciones sin límite. Fueron días de mucha pena, sudor y sangre, en los cuales las mujeres estuvieron en los lugares de peligro sin una debilidad de ánimo. La historia agradece y recuerda la acción y los nombres de María Concepción Martínez, María Josefa Cárdenas, María Josefa Gutiérrez, Benedicta Vargas, Eugenia Cantillo, Juliana Miranda y Úrsula Puente. Una transportaban las municiones, otras socorrían a los heridos y las más empuñaban el fusil. La tradición oral guarda especial memoria de la nombrada primero como la más hermosa, la más decidida y la más lúcida, pero es un acuerdo general que toda política que allí surge en puerto marítimo y cruce formal de todos los caminos de la patria, eran de conocimiento público. Hubo sacrificios y una poderosa razón sentimental. Por lo tanto, existe en el mundo ocurrencia capaz de cambiar la naturaleza humana. Entre las heroínas atrapadas en el sino singular estaban las novias, los esposos, las esposas y los amantes y las amantes de los soldados patriotas. A ellos, y en especial a ella, debe Barranquilla un mármol consagratorio al ocupar ahora un lugar que se ha olvidado en el corazón de nuestra historia. Y así estas mujeres y María Concepción Martínez lucharon y dieron mucha su vida por la libertad de Colombia, y que fuera necesaria esta
tierra llamada Barranquilla. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira y las grandes cosas que han pasado en nuestra ciudad, como estos barcos donde se navegaba primero y que están a la orilla de los grandes zoológicos, de los grandes